En el video anterior pudimos apreciar cómo Sanraku, en conjunto con Rust, Mordo, Akitsu Akane, Saigar Zero, Elim, Zikru, Neret y Araba, lograron enfrentar y derrotar a los 3 guardianes restantes en el escenario especial de Katanid del Abismo. Tras un excelente despliegue de trabajo en equipo, fue Saigar Zero quien brindó una pequeña muestra de su verdadera letalidad en combate, acabando prácticamente por sí sola con la pareja final de guardianes. Si bien entre estos se apertura una misión especial para Stud, tras conseguir el sable de su padre, la verdadera incógnita sobre el paradero de Katanid sigue latente. Es así como la narrativa retoma su curso. Esta vez nos trasladamos a la calle, observando la feliz caminata de la pequeña Rumi, la hermana menor de Rakuro. Ella comenta que, tras 2 días de esfuerzo, por fin ha logrado capturar fotos con las que se sienta satisfecha. Ahora solo sueña con enviar esos archivos al contacto directo de su diosa Towa Mane. Es una idea que le emociona de sobremanera, al punto de mostrar un cómico sangrado nasal. Aunque sus pensamientos internos son de pura felicidad, se topa con una sorpresa al llegar a casa. Unos repartidores intentan acomodar una caja de dimensiones enormes. Aunque ella se acerca a preguntar qué está sucediendo, los encargados del servicio de reparto solo le comentan que llevan llamando bastante rato sin que nadie salga de la vivienda. Su única misión es entregar ese pedido especial, algo que deja a Rumi notablemente sorprendida. Regresamos ahora al escenario de Shangri-La. Vemos a Rakuro celebrando que las 4 torres protectoras del santuario de Katanid han sido derrotadas, por lo que ahora solo resta esperar la aparición del jefe final. Junto a su equipo de asalto, Sanraku se encuentra sumergido en un monólogo frenético y repleto de emoción. No sabe si el monstruo especial del escenario aparecerá transformando la ciudad, devolviendo el mapa a la superficie, o simplemente emergerá de los cielos con sus poderosos tentáculos. Mientras las alucinaciones de Sanraku están presentes, Elim le recrimina que la situación es sumamente aburrida, ya que todos se encuentran sentados esperando desde hace un buen rato, y simplemente no ocurre nada. Akitsu Akane sugiere que sería mejor retirarse a la base, mientras Sanraku, aún en una pose dramática, se cuestiona si vencer a los 4 guardianes no sirvió de nada. Mordo, con una actitud más positiva, comenta que los objetos raros obtenidos de los jefes podrían ser claves para avanzar en la misión. No obstante, Rakuro, en la piel de Sanraku, argumenta que esto no tiene sentido, pues el objetivo es vencer a Katanid antes de que expire el plazo límite. Inmediatamente procede a preguntarle a Araba si tiene información al respecto, a lo que este simplemente responde que desconoce el tema. Observando el horizonte junto a Rust, Mordo declara que quizás el castillo en medio de esta ciudadela sea el lugar donde deberían buscar a Katanid, una posibilidad que Sanraku acepta como latente. Esto eleva la motivación de Rakuro, quien afirma que como mañana vence el plazo límite en este escenario oculto, es momento de explorar todo lo que tengan frente a ellos. Sin embargo, esta declaración pierde su rumbo, cuando Rust anuncia que debe de retirarse junto a Mordo, para volver a Nephilim Hollow. Mordo, sorprendido, nota que ya es mediodía. Con el anuncio de la secuela de Nephilim Hollow, la pasión de antiguos y nuevos jugadores se ha avivado, generando una actividad inmensa en ese juego. Incluso Rust incita a Rakuro a volver a jugar. Sanraku responde que quizá lo haga más tarde, aunque una duda emerge. Pregunta si cuando salga la secuela de Nephilim Hollow dejarán de jugar a Shangri-La Frontier. Tras un breve silencio, Rust declara que incluso en su lecho de muerte recordará a Nephilim Hollow,
y que su corazón estará feliz con eso. Ama ese juego hasta ese punto. Y efectivamente, cuando llegue la secuela, abandonará Shangri-La por completo. Esto entristece a Rakuro, pero aunque los ánimos parecen decaer, Rust añade, o al menos eso es lo que me gustaría decir. Mordo acota que si bien ese era el plan original, se enteraron de que el nuevo juego utilizará el motor de Shangri-La Frontier. Esta noticia toma por sorpresa a Sanraku, quien no puede creer que hayan adquirido tales licencias, siendo una enorme apuesta para un juego que se consideraba abandonado. Rust declara que ella jamás abandonó el juego, y que dadas las circunstancias, Shangri-La ahora le sirve como una práctica para la salida del nuevo Nephilim, por lo que ya no tiene razones para marcharse. Esto alegra enormemente a Sanraku. Ya en la base, Rust y Mordo se despiden, prometiendo coordinar los horarios por el chat grupal. Saigar Zero, sumida en sus pensamientos, analiza que Rust parece ser una amiga de Rakuro de otro juego, al igual que Pencilgon y Akitsu Akane. Incluso reflexiona sobre Katsuo, a pesar de saber que este es un chico. Rei no puede evitar pensar que Rakuro es extremadamente popular con las mujeres, y que tiene mucho trabajo por delante. Mientras Akitsu Akane y Sanraku discuten sus próximos pasos, una llamada interrumpe su charla. Ella se despide dejando solos a Saigar Zero y Rakuro. Esta situación emociona a Rei, quien nota que se han quedado solos por primera vez desde su batalla contra la sombra de Lycaon. Aunque esto es cierto, Sanraku señala que aún hay NPC a su alrededor. Araba se lo toma de forma personal y pregunta si en caso de desear privacidad debería de retirarse, algo que ambos niegan rápidamente. Pese a los nervios, Rei piensa en cómo acortar la brecha de amistad entre ambos y propone tímidamente explorar el cementerio de barcos. Sin embargo, en ese instante, Rakuro recibe una notificación de llamada en el mundo real. El rostro de Rumi aparece en pantalla. Ella se cuestiona si presionó el botón correcto y advierte que si él no se levanta en 10 segundos, desconectará el dispositivo de realidad virtual por la fuerza. Alertado y con la cuenta regresiva sonando, Sanraku le dice desesperadamente a Rei que debe de irse. Ella, algo tímida, dice que no hay problema y que también planeaba desconectarse pronto. Cuando la cuenta llegaba a 6, Rakuro alcanza a enviarle una invitación a su grupo privado para coordinar la próxima reunión y procede a desaparecer. Sola en la base, Rei suspira y al caer en cuenta de lo sucedido se emociona. Rakuro le ha invitado a un chat privado fuera del juego. Para ella es un progreso de 100 pasos y le da las gracias a Mana, aunque ésta a lo lejos comenta que esto a lo mucho ha sido un solo paso. En la realidad, la cuenta llega a 2. Rumi mira molesta a su hermano, y cuando se dispone a retirar el dispositivo, Rakuro se levanta de golpe, propiciándole un cabezazo accidental. Rumi reclama de inmediato, diciendo que acaba de golpear a una futura supermodelo. Tras recuperarse, ella lo increpa por no haberle dado aún el contacto de Tou a Mane. Rakuro, desconcertado, se lo envía por mensaje privado. Esto emociona exageradamente a Rumi, quien luego le advierte que afuera hay un repartidor con un paquete enorme a su nombre. En las afueras de su vivienda, Rakuro observa atónito el tamaño de la caja que planeaban entregarle, siendo nada más ni nada menos que una silla VR profesional. El repartidor pregunta si está conforme con esta entrega, y menciona que, conforme a sus tareas, también debe de instalar este dispositivo, aunque no sabe si eso entrará por su puerta. Es una sorpresa remitida por el equipo profesional que patrocina a su amigo Kei. Si bien el dispositivo profesional VR se logró instalar sin problemas,
Rakuro procede a llamar a Kei, reclamándole por haberle enviado algo tan costoso. Tras una charla de broma entre ambos, Kei aclara que su patrocinador deseaba enviarle un regalo a No Face, añadiendo de forma irónica que debió ser una gran sorpresa ver un paquete tan grande en la puerta de su casa. Obtuvo un dispositivo profesional de primera totalmente gratis. De hecho, el suyo es bastante especial, ya que incluye ilustraciones exclusivas de Cursed Prison y El mercenario Cabeza de Calabaza, ambas realizadas personalmente por sus ilustradores oficiales. Rakuro se pregunta si todo eso es gratis, pues realmente le parece sospechoso. Kei aclara que lo puede tomar como una inversión a futuro. Solo recibirá invitaciones para unirse a su grupo de jugadores profesionales de vez en cuando, y es libre de rechazarlas cuantas veces quiera. Si bien todo sigue pareciendo extraño, Rakuro se pregunta cómo hicieron para conseguir su dirección de correo. A lo que Kei responde diciendo que eso estaba en la información de su ficha de inscripción del GGC. Si bien esto molesta a Rakuro, ya que esta era información confidencial, Kei añade que también le dio sus datos a Pencilgon, por lo que Rakuro, muy molesto, le dice a Kei que acaba de violar todas las leyes de privacidad y que planea demandarlo. Su amigo, con un rostro risueño, le dice que está feliz de que le haya gustado el obsequio, y mencionando que su jefe lo está llamando, procede a cortar la llamada. Rakuro se queda con la palabra en la boca, y aunque se siente molesto por esa situación, que parece un pacto con el diablo y una coacción, ahora mismo solo puede gritar de la emoción, ya que obtuvo un dispositivo de primera justo antes de enfrentar a Katanid. Si bien eso es genial, es momento de que pruebe su nuevo artefacto. Pensando en sus opciones, recuerda que ya jugó Shangri-La en un dispositivo igual, por lo que desea una inmersión total en un juego totalmente nuevo. Y si bien entre sus opciones están títulos conocidos como Verb, Nephilim Hollow, Phylia Chronicle y Unit Rounds, Survival sería el juego seleccionado. Este es un título que probó en su etapa de novato, mientras se encontraba estudiando la secundaria. Básicamente, es un juego que no tiene en la actualidad sus servidores online en funcionamiento. Una vez inmerso en el mundo de Survival, Rakuro esclarece que es un juego de supervivencia ultra sangriento, basado en realizar cacerías entre los NPC y los jugadores, aunque para la actualidad solo se encuentra disponible el modo offline, ya que una de sus características era que permitía sentir a los jugadores el dolor real. Cada daño aplicado en el juego se simulaba en la mente de los jugadores, siendo no solamente extremadamente sangriento, sino que generó polémica en los medios de comunicación, por estas características que supuestamente impulsaban la violencia y los impulsos delictivos. La polémica fue tan grande que los desarrolladores fueron poco a poco restringiendo las características de jugador contra jugador, terminando como algo que solo se puede jugar de forma local. Viendo a Rakuro con su avatar enfrentando a los NPCs en un entorno salvaje, este aprueba las nuevas mejoras en reflejos. Habiendo perdido un brazo, se dispone a enfrentar a uno de los NPCs más grandes de la zona, declarando que básicamente la simulación del dolor solo se redujo quizás a un 10%, y que sin sentir el verdadero dolor, francamente no puede encontrar aquella emoción de antaño. Termina por salir de este juego bastante aburrido, diciendo que en realidad esto no es ni bueno ni malo, un 6 de 10 en su escala, y que mejor hubiese pedido el reembolso cuando pudo. Por lo tanto, planea ahora sí entrar a jugar Nephilim Hollow, y pasar a saludar a Rust y Mordo. Por la mañana vemos que Rakuro recibió un nuevo paquete. Él se encuentra sorprendido. Esta vez el destinatario es la empresa fabricante de Riot Blood, su bebida energizante favorita, quienes le agradecen por toda la buena publicidad,
Si bien entre el paquete están todos los sabores de Riot Blood, Rakuro solo puede sentir felicidad por este obsequio. Aunque en su momento de felicidad decide seguir revisando la caja, encontrando dentro un sabor nuevo. Esta lleva el logo de un hombre con la cabeza de calabaza, nombrada como Revolve Lantern, un sabor especial de prueba que no es comercial. En la nota aseguran que puede mantener a un consumidor despierto y enfocado incluso después de ingerir somníferos, aunque luego afirma que esto es una broma, continuando con el pedido a Rakuro de que por favor les envíe sus opiniones del producto. Al ver esta nota, el rostro de Rakuro se endurece. Entre esos ingredientes, el hecho de que sepan dónde vive, sus dudas sobre si beber un producto de prueba sería seguro, su creciente necesidad de llamar a la policía y ese extraño diseño de cabeza de calabaza en el frasco, siente que su cerebro va a explotar. Sin embargo, al segundo siguiente, Rakuro decide olvidar todo eso y pasa a celebrar que ahora mismo puede hacer test de sus propias bebidas energéticas. Con un profundo agradecimiento, decide reservar estos sabores para un momento especial. Por ahora, antes de iniciar su misión, va a consumir el sabor Undead, una bebida que afirma que puede levantar a los muertos. Luego de estos eventos, se puede ver al Rakuro haciendo movimientos vertiginosos en el escenario especial, eliminando algunos enemigos del área. Esto es celebrado por Akitsu Akane, quien comenta que moverse con los parámetros de agilidad al máximo debe de ser genial. Aunque Saiger Zero le dice que incluso si tuviesen las mismas estadísticas, tiene dudas de si podría ser lo mismo que Sanraku. Mientras ellas observan, Rakuro evalúa que su velocidad y reflejos estén al máximo de su capacidad, y que tanto la cafeína como la Sillobere en verdad marcan una diferencia sustancial. Si bien Elim no percibe diferencia alguna, Rust, intrigada, pregunta qué ha estado haciendo. Tanto anoche en Nephilim Hollow como ahora en Shangri-La, ha visto que sus movimientos son más agudos. Ante esta pregunta, Rakuro solo responde diciendo que consiguió algo de cafeína de buena calidad, comentando entre sus pensamientos que es poco probable que ellos sepan sobre su participación en el GGC, pero es mejor guardar silencio al respecto. Y, entrando al asunto que ha reunido a este equipo ahora mismo, deciden comenzar a planear su asalto al castillo de Katanit, notando que las 168 horas están casi por cumplirse, tomando en consideración que el contador inició a correr justo cuando cayeron a la ciudadela. Aún les queda un día completo, cerrando su tiempo en esta misión a la misma hora del día siguiente. Si bien el razonamiento de Sanraku es preciso, Rust acota que deberían de poner un nombre al equipo y otro a la misión de asalto, para compenetrar los objetivos de los presentes, siendo esta una idea del gusto de la mayoría. Por ello, Rust inicia proponiendo nombrar al grupo como Rayos de Espíritus y a la misión de asalto como Operación Amanecer, algo que es tan confuso que lo descartan de inmediato. Akitsu Akane propone nombrar al equipo como Expedición Uruyas, por el nombre de la ciudadela, y a la misión de asalto la llama Descubriendo los secretos de Uruyas. Si bien Rakuro piensa que se fue a la segura, dice tantas veces Ruruyas que básicamente pierde gracia. Si bien Elim intenta participar nombrando al grupo como Escuadrón Vorpal, Sanraku lo descarta al instante, ya que suena a misión suicida, por lo que procede a mirar a Saiger Zero, quien nerviosa le dice que no se le ocurre nada, así que es Mordo el siguiente en proponer un nombre, el cual presenta los títulos de Equipo Octonome y Operación de Destrucción de Katanit. Rakuro descarta las ideas de Mordo, ya que son bastante simples, y le dice que no le extraña que se ría de cualquier cosa, ya que propone ideas aburridas y trata de forzar juegos de palabras, un comentario que Mordo califica como bastante duro. Viendo esa reacción,
Saigar Zero se alegra de no proponer nada, por lo que es Rakuro quien, levantando su propuesta, nombra al equipo como los rehenes del dosel enemigo, y a la misión la nombra como Operación hacia las Estrellas. Si bien su propuesta es dramática, Akitsu Akane y Rust se preguntan qué quiere decir con los nombres, ya que no tiene que ver mucho con su contexto. De hecho, están abajo del mar, así que mencionar a las estrellas tampoco tiene sentido. Si bien esto desata una discusión, algo a lo que Mordo indica como un tema molesto, es Sanraku quien arbitrariamente decide que su nombre es el más adecuado, y con esto pretenden ponerse en marcha hacia el castillo. Y aunque planeaban partir, Araba los detiene un segundo, puesto que se olvidaban de un último compañero. Al abrirse la puerta de la base, Stud aparece ante ellos, declarando que vengará a su padre y ayudará en esa misión. Luego de esta interacción, Araba y Stud estrechan las manos en señal de reconocimiento mutuo, lo que invita a preguntarse a Sanraku y compañía en qué momento se hicieron amigos, por lo que Stud comenta que estuvieron hablando anoche. Akitsu Akane pregunta entonces si los NPC manejan una inteligencia artificial tan avanzada que ahora mismo ellos son capaces de activar sus propias misiones, una teoría que Sanraku señala como algo desquiciado, y que las caracterizaciones de personajes en tal caso ya no tendrían sentido. Algo que molesta a Rust, ya que su actuación del otro día no sirvió de nada. Viéndola así de enojada, Rakuro muestra una cara burlona y le dice de forma complaciente que está muy seguro de que su actuación ayudó a activar la misión de Stud casi por completo. Por lo que listos, Mordo, Nerate, Araba, Sanraku, Rust, Elim, Saigar Zero, Stud, Shikru y Akitsu Akane se adentran a las inmediaciones del castillo de Katanid, finalizando así con este resumen. Yo soy Medanori y me despido de ustedes con una mención especial a Souls y el Copias, miembros de rango gran de este canal, también a los mecenas de esta comunidad, cuyo apoyo constante hace posible la continuidad de este proyecto. No olviden seguir apoyando este contenido dejando su poderoso like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan esta aventura para que más personas se nos unan. Bye bye.